Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para estudiar la palabra de Dios, en específico las lecciones de escuela sabática día a día de manera más profunda. Esta semana nos toca estudiar la lección que se titula Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Con la ayuda de nuestro Dios y la orientación del Espíritu Santo, pues intentaremos que sea de grandísima bendición estas lecciones para nuestra vida espiritual. Y pues quiero desearles una feliz semana a todos. Es el primer día de la semana, primer día de nuestras labores, de nuestras actividades propias. Y pues esperamos que, aunque sean nuestras propias actividades, sean actividades siempre bajo la dirección, la orientación, la compañía de nuestro maravilloso Dios, de ese Dios maravilloso que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al domingo 23 de julio, que se titula Acercados en Cristo. Pero antes de comenzar nuestro estudio, como siempre, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos has dado vida y salud, porque pudimos tener un maravilloso sábado que nos regalaste, ese maravilloso día que tú has dejado para que podamos tener una comunión íntima y estrecha contigo, Señor, un día en el que solamente eres tú el centro, nada de nuestras actividades y trabajos personales entran en esta comunión, sino que es un día para estar solamente contigo, única y exclusivamente contigo. Señor, y ahora pues estamos comenzando un nuevo primer día de la semana. Estamos comenzando una nueva semana y queremos hacerlo sin perder nuestra conexión y nuestra relación contigo. Queremos hacerlo estudiando tu palabra y orándote a ti, Señor. Queremos suplicarte la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige todo este estudio, que sea Él el que nos ayude a entender, a comprender todo, a atesorarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y que también nos capacite para poderlo vivir. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acercados en Cristo. Cuando existía el templo en Jerusalén, había una situación que era muy particular. Los gentiles conversos al judaísmo, obviamente tenían que practicar todos los ritos del judaísmo, inclusive la circuncisión, pero había algo muy particular en el templo, y es que cuando los gentiles, los extranjeros, entraban al templo, entraban hasta cierta parte. Había un punto a partir del cual los extranjeros no podían pasar. Había un muro de aproximadamente 1,20 de alto. Y hasta ese punto, hasta donde estaba ese muro divisorio que dividía el templo entre el lugar preparado para los gentiles y el lugar a partir del cual los judíos podían pasar tranquilamente, a partir de ese punto un extranjero no podía pasar. Es más, estaba escrito en griego y en latín que cualquier extranjero que pasara más allá de este muro estaba incurriendo en una violación, una violación de una norma que inclusive podría acarrear la muerte. A esto se refiere Jesús cuando dice que a todos atraeré a mí mismo, y cuando dice que vendrán del norte, del oriente, del occidente, personas que se sentarán con Abraham a la misma mesa. A esto se refiere Jesús.
a ese muro divisorio que había y que Cristo Jesús había venido a quitar. A esto es a lo que se refiere Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en los versículos 11 y 12, donde dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pablo se refiere a este muro de división cuando dice que los gentiles eran llamados incircuncisión. Eso era algo como una forma despectiva en la que los judíos llamaban a los gentiles, la incircuncisión, de una manera burlesca y ofensiva. Pero los gentiles hacían lo mismo. Llamaban a los judíos la circuncisión y los trataban con desdén, con burla y con desprecio. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Eso lo dice Pablo. Cuando ellos entraban a la iglesia, cuando eran bautizados en la iglesia y entraban al cuerpo de Cristo, ahora eran un solo pueblo, incluso con los mismos judíos. Ahora podían ser parte del pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Estaban entonces en el pasado sin Cristo. Pero el ungido de Israel, el Mesías, les abrió la puerta para que entraran, para que ya no estuvieran más excluidos de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de Israel, sino que ahora pudieran estar dentro de la ciudadanía de Israel y pudieran participar de las promesas del pacto juntamente con los hijos de Israel. Eran ajenos a las promesas de los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Eran inconscientes de las promesas que Dios había hecho. Israel era el pueblo a través del cual Dios iba a traer la salvación al mundo. Pero los gentiles eran ajenos a todo aquello. Y en parte la culpa la tenía el mismo pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel siempre flaqueó entre dos extremos. Cuando no era que en vez de darle testimonio del Dios de Israel a las otras naciones, era que el pueblo de Israel empezaba a practicar las cosas de los otros pueblos, empezaba a permitir que la idolatría y las prácticas abominables de esas naciones entraran en el pueblo de Israel. Entonces, cuando no era esta situación, la situación era la completamente opuesta, la que había, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que habían edificado, habían levantado un muro divisorio entre el mundo, los gentiles y el pueblo de Israel, un muro de odio, de desprecio, un muro en el que, a través del que el mundo no podía ver al Dios de Israel. Y debido a estas situaciones es que Dios tuvo que tomar medidas a veces muy extremas, como el de dispersar a los judíos por el mundo. Si no iban a testificar de manera voluntaria, por así decirlo, si no lo iban a hacer estando
como pueblo, mostrando las bendiciones de Dios, entonces lo harían dispersos entre las naciones, testificándole a los gentiles en el lugar donde estuviesen exiliados. Y desgraciadamente para el pueblo de Israel fue la forma más efectiva. Cuando el pueblo de Israel se vio diseminado entre los pueblos, fue cuando más gentiles empezaron a ver el poder de Dios, a ver en el pueblo de en estos judíos una forma de vida distinta y mejor, y empezaron a ver cada vez más gentiles conversos a la fe de los israelitas. Además de la existencia pasada de los gentiles, se vieron envueltos también en estas disputas de desprecio los unos con los otros, los de la circuncisión o los otros diciendo los de la incircuncisión. En Efesios 2:13 apunta a que algo radicalmente diferente iba a ocurrir ahora. Pablo escribió: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Es decir, antes que estaban lejos, ajenos, inconscientes de la salvación maravillosa que venía a través del pueblo de Israel, ahora mediante Cristo Jesús han sido acercados, han sido hechos cercanos, familia en Cristo Jesús. Él los describe como los que antes estaban lejos. En Cristo y mediante la cruz, los creyentes que llegan al conocimiento de Cristo siendo gentiles, se habían acercado a todo lo que era desconocido para ellos, a todo aquello de lo que estaban separados, apartados, así como ese muro divisorio que hacía una diferenciación en ellos, porque los judíos creían que por ser judíos iban a ser mucho más exaltados que los extranjeros, así aceptasen al Dios de Israel. Ellos tenían una preferencia, ellos iban adelante y con mejores promesas que los otros. Pero claro, ellos olvidaban, por ejemplo, textos como el de Isaías 56, cuando dice que a todo extranjero, a todo eunuco que abrace mi pacto, le daré nombre mejor que de hijos e hijas. Es decir, aún los gentiles tendrían la oportunidad de ser llamados hijos al mismo nivel que los judíos, que los descendientes de Israel. Ahora, Dios, la esperanza y sus hermanos judíos estaban en igual condición, en iguales condiciones. Los gentiles ahora adquirían una condición de igualdad ante Dios con los judíos, todos unos con otros, como una misma familia, como el cuerpo de Cristo. Esta buena noticia tan poderosa estaba implícita en una descripción que hace Pablo, en el hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento, la gran separación, ese gran muro que separaba al pueblo de Israel de los gentiles. Eso significa que todas las disputas, que todas las rencillas, que todas las divisiones, que todos los distanciamientos que puedan existir entre los seres humanos se solucionan, se salvan, se cierran, quedan finalizados en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo pone solución a todos esos problemas. Por eso,
lo que le falta a este mundo es Cristo. Las guerras, las presiones mundiales, que Estados Unidos veta a China, que China veta a Estados Unidos, que Estados Unidos le quiere cerrar el comercio a China, que China quiere sobrepasar a Estados Unidos, que la guerra de Rusia con Ucrania, todas estas cosas, lo único que nos muestran es cuánta falta hace Cristo en este mundo. Y ese gran clamor de subsanar esas diferencias, lo único que puede lograrlo es Cristo Jesús. Y no lo va a lograr a través de naciones, no lo va a lograr a través de tratados internacionales, no lo va a lograr a través de la ONU, no lo va a lograr a través de la OTAN, ni a través de ninguna otra de esas cosas. La solución para las diferencias entre los seres humanos solamente hay uno: Cristo y este crucificado. La cruz de Cristo es la única solución para la división, la separación, el odio, la rencilla, el rencor. Es la solución para toda relación humana. Así que Cristo no lo hará a través de los grandes conglomerados mundiales de la política como la ONU, la OTAN o cualquier otra como se llame. La solución, Cristo se la está ofreciendo a este mundo, pero a través de cada corazón. La solución Cristo nos la da, pero nos la da actuando en cada uno de los corazones que quieren aceptarle por fe. Y todo aquel que lo acepta por fe y vive en esa fe, en la fe de Cristo Jesús, empezará a vivir una vida donde todos estos problemas empiezan a solucionarse. Esta buena noticia nos invita a considerar que todos esos problemas se acaban en la cruz. La cruz es la solución para todos esos problemas. Efesios 2:15 dice de la siguiente manera: una nueva humanidad. Juntos somos un nuevo cuerpo. La cruz quita la enemistad y trae la paz entre judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, quizás en este mundo occidental, quizás ya no hablamos acerca de la enemistad entre judíos y cristianos. Ahora tenemos que hablar del problema del rencor, la desunidad que hay en nuestras iglesias. Los problemas de rencores entre hermanos en la fe, pero también entre hermanos y familias de sangre. Los problemas que hay de rencores y desuniones entre padres y entre hijos. Entre blancos y negros, como vemos en Estados Unidos, donde todavía existe tanto problema con el racismo. Y en algunos otros países, en muchos otros lugares, aún existen estas divisiones. O esos problemas que existen hoy entre feministas y machistas. Entre el feminismo, entre los que creen en la ideología de género, entre los cristianos entre los cristianos conservadores y los cristianos liberales, entre las feministas y los hombres y la sociedad y el gobierno, entre la ideología de género y el cristianismo, todas esas cosas. Hoy en día existen muchos tipos de divisiones, pero todo eso se acaba en Cristo Jesús. Pero realmente en Cristo Jesús, porque una unidad
basada en sacrificar los principios bíblicos no es verdadera unidad. La verdadera unidad es una unidad en Cristo, y la unidad en Cristo es una unidad en lo que dice el Señor a través de su palabra. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es Cristo Jesús de forma escrita. O eso es lo que da a entender el Señor Jesús cuando dice que ella es la que da testimonio de Él. La Biblia da testimonio de Cristo. Así que una verdadera unidad será una unidad en Cristo Jesús, basada en la palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte en este precioso día, en esta nueva semana que comienza, que estamos comenzando justamente ahora, a invitarte a derribar esos muros divisorios, a invitarte para que todos esos muros que dividen, que separan, el rencor, las ideologías, todas estas cosas antibíblicas, derribemos todos esos muros divisorios. Derribemos todas esas cosas que nos dividen. No peleemos, no discutamos por cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación. No discutamos por tonterías, no guardemos rencor, no echemos abajo, derribemos todos esos muros. Que solamente quede algo que nos una. Ojo, que nos una nuestra fe en Cristo Jesús basados en la palabra de Dios. Eso sí, si la división que va a existir es el así dice Jehová, es decir, si la división es que yo tenga que decidir entre sacrificar mis principios para poder ser aceptado o conservar mis principios y ser rechazado, ahí sí los invito, mis queridos hermanos. Conserva tus principios. Por encima de cualquier cosa, primero tus principios. Pero fuera de esto, mi hermano, en Cristo Jesús le invito para que todo muro de división, de rencor, de separación, sea derribado en el nombre de Cristo Jesús y por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Que tengas un muy feliz día. Y no se te olvide, comparte este video, hagan comentarios, añadan a lo que hemos comentado en el día de hoy. Tus ideas son importantes. También puedes añadir, poner allí, hermano Freddy, se te olvidó decir tal cosa, y lo escribes en los comentarios y vamos añadiéndole, porque pues a mí se me pasan cosas. O hay ideas que ustedes tienen en su mente que pueden aportar para que todos podamos salir enriquecidos. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con los hermanos de la iglesia. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.